Bien, el siguiente video es para explicar brevemente cómo se programa el algoritmo de Runge-Kutta de orden 4 en Octave. Bien, bueno, recordando un poco lo que es lo que fueron los contenidos vistos en la clase del lunes pasado, vimos que el método de Runge-Kutta o los métodos de Runge-Kutta están basados en la aplicación de los métodos de integración numérica para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden. Bien, entonces fíjense que en este caso esta es una ecuación diferencial. Si le hacemos un zoom mejor, podemos apreciar que la ecuación diferencial la podemos expresar de esta manera, en donde aquí el segundo término del lado derecho de la igualdad es una integral, y esta integral, si le aplicamos, por ejemplo, el método de los trapecios, nos da como resultado el Runge-Kutta de orden 2, o como lo conocimos inicialmente como el método de Euler mejorado. Ahora, si a este método le aplicamos a esta integral le aplicamos sin un tercio, obtenemos el método de Runge-Kutta de orden 3. Y si en lugar de esto aplicamos Simpson 3 octavos, que es más preciso aún, entonces obtenemos Runge-Kutta de cuarto orden. En Runge-Kutta de cuarto orden, okay, tenemos esta primera ecuación que tenemos acá. Esta es la versión basada en Simpson 3 octavos. Pero también es posible llegar a una segunda ecuación de Runge-Kutta, como una versión alterna, basándonos en Simpson un tercio. Okay, pero esto sería haciendo unos ajustes adicionales en el número, en la subdivisión de intervalos, ¿ok? Del intervalo inicial, pues, del método de Euler. Bien. Entonces, habíamos visto en clase este ejemplo, ¿ok? Y se resolvió aplicando tanto Runge-Kutta de orden 4 basado en Simpson un tercio, como el otro basado en Simpson 3 octavos. Vamos a ver cómo programamos este método, ambos métodos, ambas versiones, en la computadora. Si nos vamos aquí al Octave, aquí podemos ver, por ejemplo, aquí está programado el Runge-Kutta de orden 4, ¿ok? Basado en el método de integración numérica de Simpson un tercio. Observen que desde la línea 1 hasta la línea 7, las instrucciones son exactamente las mismas, ¿ok? Que aplican en los métodos de Euler. Bien, ¿qué es lo único que varía acá? Bueno, el bucle. El bucle que tenemos aquí, fíjense que es un bucle que igualmente, igual que en los métodos anteriores, va de 1 hasta n. ¿Ok? Pero tenemos en adición, tenemos las asignaciones a estos parámetros, pues K1, K2, K3 y K4. Si volvemos aquí a la guía, ¿ok? Aquí podemos observar que tenemos K1, K2, K3 y K4. Aquí fíjense que lo clave en la programación de estos K sub i primero que nada, ingresar la ecuación de la razón de cambio, ¿okay? De la ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque con base en esta ecuación, nosotros podemos entonces hacer este esquema, representar o reproducir este esquema recursivo de la función dentro de este bucle. Entonces, fíjense que aquí tenemos el primer K sub 1, que es igual al cual se le va a asignar el producto de h, ¿okay? Que es el que se calcula en la línea 6 del programa, por f, que es la f que se ingresa en la primera línea de comandos del programa, evaluada en x sub i y h medios, y en y sub i más k1 entre 2. Si nos volvemos a ver para acá, aquí está k sub 2. Este es el que está basado en 3, 4. Aquí está el que está basado en un tercio. Entonces, fíjense, aquí tenemos h medios y k sub 1 h medios. Bien. Bueno, por supuesto, K sub 1 es igual, entonces h por f evaluado en x sub i y h sub i. K sub 3 se le asigna el valor del producto entre h y f evaluado en x sub i más h medios. Lo podemos volver a ver aquí. X sub i más h medios. Y y sub i más un medio K sub 2. Y sub i más un medio K sub 2. Bien. Y K sub 4 igual a h por f evaluado en x sub i más h y sub i más K sub 3. X sub i más h, y sub i más K sub 3. Luego evaluamos acá, y sub i más 1.
igual a y sub i más un sexto de k sub 1 más 2k sub 2 más 2k sub 3 más k sub 4. Y sub i más 1, y sub i más k sub 1 más 2k sub 2 más 2k sub 3 más k sub 4 dividido entre 6. Bueno, entonces fíjense que estas 5 operaciones se ejecutan por cada valor de i dentro de este bucle. Cuando se alcance el valor enésimo de i, entonces ya se habrá cumplido todo el ciclo completo, que es básicamente lo que corresponde aquí el desarrollo de la tabla. Cada fila representa un valor de i dentro del bucle, solo que aquí hay diferencia, aquí arrancamos desde igual 0, pero por convención es preferible arrancar desde igual 1 porque el 0 es un valor que no reconoce el programa como índice para un vector. Entonces, bueno, se arranca desde 1 sin problema. Y luego se muestra aquí, aquí está en la última línea el printf, en el cual se muestra el último valor que alcanzó y sub i, ¿ok? O y sub i más 1, y se expresa como un y sub p. Bien, fíjense que recuerden que nosotros podemos configurar el número de cifras decimales con el cual se arroja el resultado en la pantalla. Bien, y acá, bueno, esta es la referencia a cuál es el dato que vamos a tomar en cuenta. El dato que viene de este bucle. Bien, el y evaluado en n más 1. Vamos a hacer la prueba, vamos a ejecutar este programa. Repito, este es el RunScooter 2 en 4 basado en Simpson 1/3. En breve ejecutamos el de Simpson 3/8. Vamos a separar las pantallas. Vamos a aquí más o menos ajustando aquí las pantallitas. La computadora me la mejoraron, pero entonces estoy aquí acostumbrándome a cómo ejecutar esto. Okay. Creo que es así. La máquina se está portando mucho mejor. Bueno, vamos a resolver este problema. Listo, recuerden. ¿Cómo es la forma de ejecutar el RunScooter? Bueno, igual que como se hace con Euler simple y Euler mejorado, lo que hay que hacer es, primero que nada, ingresar la función de la razón de cambio. Recuerden que hay que utilizar notación arroba, indicando primero la variable independiente y luego la dependiente. E inmediatamente escribir a continuación la ecuación respectiva. Bien, entonces, vamos a la grabación. Entonces escribimos acá, sacamos factor común menos 1, multiplicando a y entre. Fíjense que en este caso no estamos utilizando el operador punto. ¿Por qué? Porque dentro del método de RunScooter, al igual que dentro del método de Euler y Euler mejorado, no se están efectuando cálculos vectoriales, sino cálculos escalares. Por lo tanto, el uso del punto no es necesario. Es más, hay que evitarlo porque puede inducir a errores. Porque puede interpretar un escalar como si fuese un valor vectorial, una variable vectorial, y entonces puede arrojar resultados inesperados en la ejecución del programa. Bien, vamos a asignarle a estos 5 intervalos, que creo que era lo que pedía el dato que daba el enunciado de este problema. X sub 1 recuerdo que era 0, Y sub 1 recuerdo que era 1, y el X sub P viene siendo 0.5. Como pueden ver, este es el resultado. ¿Okay? Este programa, si lo revisamos acá, este fue resuelto con 3/8. Vamos a ver el que se resolvió con 1/3, viene siendo este. Y fíjense que tal cual nos da básicamente el mismo resultado. ¿Okay? Entonces, bueno, ya ustedes cuentan entonces con esta herramienta para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿okay? Con un cierto grado de precisión. No te suele dar la respuesta exacta, sino después utilizando un buen número de intervalos. Bien, vamos a volverlo a ejecutar, pero utilizando más intervalos, a ver cuánto nos da. Utilizar, por ejemplo, 50 intervalos. Aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? Bien.
Aquí en este caso no tenemos ningún tipo de restricciones con el número de intervalos, independientemente de que se use Simpson un tercio, Simpson tres octavos, nada de eso. ¿Por qué? Porque se está utilizando ese el Simpson, eh, pero el ajuste es solo con base a una parábola o a un polinomio cúbico. Es decir, se agarra ese intervalo h del método de Euler, ¿verdad? Y se divide en dos intervalos si se utiliza el método de Runge-Kutta basado en Simpson un tercio. O se divide en tres intervalos si se aplica el método de Runge-Kutta basado en Simpson tres octavos. O sea que ahí ya es independiente el número de intervalos que se empleen para ecuaciones diferenciales. En ecuaciones diferenciales el n no importa, aplica cualquier valor de n. ¿Okay? Ajá, entonces empieza en 0, 1, 0.5. Bueno, fíjense que incluso hasta para 50 intervalos el resultado se mantiene exactamente igual. O sea, ya pudiéramos decir incluso que ya con 5 intervalos este es el resultado exacto de la ecuación diferencial resuelta para estas condiciones. Bien. Vamos ahora a revisar el método de Runge-Kutta de cuarto orden, pero el que está basado en Simpson tres octavos. Fíjense que también la programación es bastante sencilla. Vamos a ajustar por aquí. Por acá. Este es el basado en tres octavos. Entonces fíjense que, igualito que en el método anterior, las 7 primeras líneas de comando son exactamente las mismas. Ingresar la F, ingresar la N, el valor inicial en X, el valor inicial en Y, el valor X sub P o valor final, el H, que se calcula en función de los datos anteriores, el vector X, que va a contener tanto el valor inicial, el valor final y los valores intermedios según H en X, ¿verdad? Siendo X la variable independiente. Recuerden que hay problemas que les pueden salir donde la variable independiente no es una X, sino una T o cualquier otra cosa. Tienen que estar muy pendientes de cómo interpretar la variable independiente en el enunciado del primero. Bien, entonces, luego, bueno, fíjense que aquí tenemos el bucle. Cada iteración corresponde a una fila de la tabla por el método tabular. ¿Ok? Los casos 1, caso I, caso 1, caso 2, caso 3 y caso 4, bueno, están aquí programados tal cual como se programan acá o como se especifican en las ecuaciones para resolverlo de forma manual. Es el caso 1 igual a H por F evaluado en un X sub I y un Y sub I. Y es lo que podemos ver aquí exactamente programado. Es H multiplicado por F evaluado en X sub I y Y sub I. ¿Okay? Eh, Luego podemos entonces evaluar, proceder entonces a evaluar el K sub 2, evaluado acá. Fíjense que K sub 2 es X sub I más H tercios, X sub I más H tercios, Y sub I más un tercio de K, K sub 3, H por F, evaluado en X sub I más 2H tercios, y Y sub I más un tercio de K sub 1, K sub 2, K sub 2. Fíjense que aquí está K sub 3, H por la función F evaluada en X sub I más 2H tercios, y Y sub I más K sub 1 tercios más K sub 2 tercios también. Bien. K sub 4 es H por F evaluado en X sub I más H por F evaluado en X sub I más H y Y sub I más K sub 1 menos K sub 2 más K sub 3. ¿Bien? Aquí está todo. Aquí están los casos 1, los casos 2 más casos 3 y H. Bueno, en general, bueno, aquí está la ecuación. Fíjense que la forma de programar esto es bien sencilla, es muy fácil, la verdad. Ambos métodos son bastante fáciles de programar y de hacerle seguimiento pues, a sus resultados individuales. Observen también que, por ejemplo, si comparamos
un método con respecto a otro, bueno, sale ganando Simpson un tercio, el que está basado en Simpson un tercio. ¿Por qué? Porque es mucho más simple de programar. Fíjense que aquí caso 2 solo está en función de caso uno, un medio de caso uno. Caso 3 está solamente en función de un medio de caso 2, mientras que en Runskuta, caso 2 es un tercio de caso uno, pero caso 3 es un tercio de caso uno más caso 2. Y caso 4 en Runskuta basado en Simpson 3 octavos está en función de todos los casos previos, caso 1, caso 2, caso 3, mientras que en Runskuta basado en Simpson un tercio, solo caso 4 solo está en función de caso 3. Fíjense que tiene menos operaciones. El que está basado en Simpson un tercio tiene menos operaciones que realizar. Pero bueno, vamos a presentar entonces este cálculo, vamos a ejecutarlo. Vamos a meter entonces este mismo resultado, esta misma ecuación. Vamos a meterle, por ejemplo, 4 intervalos. X sub 1, 0, 1, 0.5. Y fíjense que el resultado que arroja es bastante parecido. Fíjense que la diferencia es mínima. Bastante bueno este método. El resultado. Aquí, bueno, se aproximó a 5 intervalos, aquí aproximamos a 4. Vamos a aproximarlo a 5. Y fíjense que exactamente como se planteó por acá. ¿Okay? Vamos a hacer un problema diferente. Aquí tenemos este problemita. Para variar un poco las ecuaciones diferenciales que nos salen acá en esta guía. Vamos a limpiar aquí. Vamos a ejecutar consulta basado en 3 octavos. Y vamos a programar esta ecuación. Fíjense cómo programamos esta ecuación. Recuerden, arroba y, cerramos el paréntesis y ingresamos entonces directamente la ecuación. 2 por x más 2 por y más 3. Cerramos paréntesis, elevamos al cuadrado, sumamos 4 por x más 4 por y más 6. Listo, ya ingresamos, le damos enter. Vamos a utilizar 10 intervalos. X sub 0 o X sub 1 en este programa sería menos 1. Y sub 1 sería menos 2. Y el X sub P, para el cual queremos hacer la estimación, sería menos 0.2. Y este sería pues el resultado. ¿Okay? Vamos a volverlo a ejecutar para 20 intervalos. Vamos ahora a correrlo en 40 intervalos para chequear. Bien, aquí podemos ya apreciar el resultado final del programa. Bueno, hemos tenido ya algunas interrupciones breves de internet aquí en la oficina, pero bueno, finalmente se logró el objetivo, que era presentarles ¿cómo se llama? La forma de interactuar con este programa. Bueno, bueno, nada, solo resta despedirme. Quedo atento a cualquier duda, cualquier consulta que puedan hacer por el grupo de WhatsApp. Y bueno, seguimos a la orden. Ok, recuerden la fecha del examen parcial. El examen parcial está pautado para, vamos a ver si puedo abrir por aquí el calendario, el primer lunes, ok, o mejor dicho, el último lunes de la semana el lunes de la última semana de clase. Ahorita no recuerdo qué fecha cae. Eh, Aquí está. Fíjense que está como un poquito lento el
sería el lunes 7 de febrero, exactamente. El lunes 7 de febrero tenemos el tercer parcial. ¿Bien? Bueno, nada, me despido y bueno, quedo a la hora. Saludos para todos.